Y el Vedanta es la culminación de toda esa cosmovisión. El Vedanta es la parte más fina de una cultura de miles de años de tradición. El Vedanta es lo último. De hecho, Vedanta quiere decir conocimiento final. Veda quiere decir conocimiento y Anta quiere decir final. Entonces el Vedanta es el conocimiento final, el conocimiento último, la última cosa que yo puedo conocer, o lo más alto de lo alto. Por eso puede sonar radical algunas veces. Se dice del Vedanta que es el conocimiento que una vez que es conocido, nada queda por conocer, o nada ya importa por conocer. Una vez que tú conoces aquello, ya nada queda por conocer, ya nada me puede despertar un deseo por conocer o por experimentar. Este conocimiento final, este conocimiento último, es el conocimiento de mi verdadera naturaleza, de mi parte más esencial, más allá de ser yo un hombre, una mujer, haber nacido en un particular país y por eso haberme embebido de una particular cultura, haber crecido en una cosmovisión, en este caso occidental, materialista, y nuevamente estar embebido de esa manera de ver, más allá de cualquier relatividad, más allá de cualquier pensamiento, más allá de cualquier forma, hay una esencia. Vedanta es el conocimiento de esa esencia. Por ejemplo, existe un ser humano, vamos a decir femenino. Y ese ser humano femenino, por algún contexto, es madre. Para el hijo de ese ser humano femenino, ese ser humano femenino es madre. Para otra persona es una hermana. Para otra gente puede ser mi profesora. Para otra gente puede decir una alumna. Madre, tía, profesora, alumna son realidades relativas. Son realidades que no pueden existir si este ser humano femenino no existe. Si yo quito este ser humano femenino, no hay nadie quien sea madre, tía, profesora, alumna. El Vedanta trata de hacerte entender que todas estas programaciones mentales que yo tengo son relativas y están construidas sobre una esencialidad. El conocimiento de esa esencialidad es el Vedanta, o el autoconocimiento. El Vedanta es una metodología de autoconocimiento. Y automáticamente ese autoconocimiento se transforma en medicina, porque me libera de mi programación, me libera de mi historia personal, me libera de mis errores, me libera de mis pecados, de mis culpas, de mis penas, me libera de cualquier peso que yo tenga en mi programación mental. Dentro del Vedanta se entiende que la mente es un instrumento, es una entidad ajena a mí. La mente es una construcción ajena a mí. El asunto es que yo no tengo la suficiente capacidad para discernir, viveka, para discernir que es una entidad ajena a mí. Y yo creo que yo soy. Creo que lo observado, que lo conocido, es mi realidad. Y no discierno que hay algo que está observando eso. No discierno que hay algo que está conociendo mis pensamientos, mis emociones. El propósito del texto que vamos a realizar tiene ese fin. Y lo hacen detalladamente, totalmente, para que no queden dudas. El Vedanta, el conocimiento final, el conocimiento de mí mismo, el conocimiento de esa esencia, propone que uno no existe en el mundo, sino que el mundo existe en ti, y que el mundo es principalmente la mente. El mundo no tiene una realidad real absoluta, sino que es una construcción mental. Y una vez que yo me libero de esa construcción mental, puedo acceder a la realidad de una manera directa.
Pero como estos patrones mentales, estas programaciones emocionales están tan arraigadas en mí, yo necesito entender bien cómo es la mecánica, cómo es la metodología que va desde la esencia a esta identificación, a esta culpa, a esta pena, a este estar constantemente atrapado en este patrón mental. Por eso les decía que el Vedanta es totalmente práctico. Vedanta es simplemente una palabra. Es una palabra en sánscrito y es de la tradición de donde yo le estoy hablando. Pero este punto último, el autoconocimiento, es algo transversal a todas las tradiciones espirituales. Este punto de absorción, este punto de visión clara, es común en todas las tradiciones espirituales. Es el éxtasis místico, es el trance chamánico, es el satori zen, es el samadhi yógico. Es ese punto en el cual ya no tengo más palabras, ya no tengo más conceptos para poder describir aquel estado, aquella manera de conocer. ¿Por qué? Porque lo que estoy conociendo ya no es ningún objeto externo, sino estoy experimentando mi propia conciabilidad, mi propia cognosciencia, mi propia conocibilidad, mi propia capacidad de conocer. Cuando la conciencia ya no tiene nada que conocer, entonces se disuelve en mera existencia. Y ahí yo soy lo que soy. Le decimos autoconocimiento porque tenemos que usar el lenguaje, pero hay que entender que este conocimiento último, este conocimiento final, no es un contenido mental más. Cuando yo digo vamos a tener una instrucción sobre el conocimiento final, tengo que entender que no se trata de un contenido mental más, de un concepto más. El autoconocimiento es esta absorción en mí, esta experimentación íntima, este ver realmente, este despertar, pudiéramos decir. Así como cuando estoy soñando y de pronto me despierto y queda atrás todo ese contenido mental del sueño. Pero el asunto es que me despierto y vuelvo a programarme, vuelvo a recibir otra programación que es más gruesa que la del sueño. Yo todos los días sueño algo. Despierto a veces súbitamente del sueño y automáticamente niego o disminuyo la importancia, la realidad del mundo del sueño. Sea lo que fuere que yo estaba viviendo del sueño, ganancia o pérdida, pena o alegría, yo la desdeño como no realmente válida, no real, porque desperté. Y este sí es la realidad. Dentro del Vedanta, este nivel de realidad tampoco es el último nivel. Existe otro nivel de realidad. Y el asunto es que ese otro nivel de realidad no existe más allá en algún supercielo, sino que existe ahora mismo. Si no, no tendría practicabilidad. Mi verdadera realidad existe ahora mismo. Y está más allá de esta programación de personalidad que tengo. Si yo estoy libre en un segundo de todas esas cosas que yo creo ser, yo soy la esencia, soy la vida, soy la realidad, soy Dios, soy la luz. Porque la luz me permite conocer las cosas. Por eso es la conciencia esencial. Si yo estoy a oscuras, a completamente oscuras, imagina que estás en una habitación con total oscuridad. Total, absoluta oscuridad. Y está llena de objetos. Muchos objetos. Tú abres los ojos y aunque está lleno de objetos, tú no puedes conocer ninguno. Si hay total oscuridad, tú abres los ojos y no puedes distinguir ningún objeto. ¿Por qué?
porque estás a oscuras. Cuando hay luz, entonces tú conoces lo externo, conoces lo otro, conoces los objetos. Por eso decimos que esa esencia es luz, porque es por esa esencia que yo puedo conocer las otras cosas. Pero yo me puedo dar cuenta que en ambos casos, cuando yo conocía o no conocía, existían unos objetos o no existían esos objetos. Esos objetos existían o no existían si no había nadie para conocerlos. Hay cosas que son absolutas y cosas que son relativas. Una cosa absoluta existe siempre, en los tres tiempos, antes, durante y después. Una cosa absoluta es real. Dentro del Vedanta, algo que es real existe siempre. Y aquello que no existe siempre no es real, o es relativamente real. Algo que existe siempre es real. Es algo absoluto. Absoluto quiere decir sin división, o la unidad máxima. Algo que existe a veces, no pudiera decir que es absoluto, sin división, porque existe a veces. Hay momentos que existe y momentos que no existe. Es algo relativo. Es algo irreal, si somos precisos. Pero a nosotros nos va a sonar muy duro decir que es irreal, entonces vamos a decir que es relativamente real. Como el mundo del sueño, por ejemplo. El mundo del sueño es relativamente real. No siempre existe el mundo del sueño. El sueño que yo tuve anoche no siempre existe. Existe en un momento, dura lo que dura y luego se acaba. Su existencia no es absoluta, no es real. Porque la realidad del sueño depende de un soñador. La realidad del sueño depende de un soñador. Si no hay nadie que esté soñando, si no hay nadie quien esté soñando, el sueño no puede existir. Se necesita un soñador que se vaya a la cama y que empiece a proyectar esta realidad, en la cual un mundo existe y en la cual un yo surge para experimentar ese mundo. Eso es el sueño. Es un mundo que existe y un yo que puede experimentar ese mundo. Esa es la proyección del soñador. El soñador se va a dormir y proyecta otro yo que experimenta un mundo. Y en ese mundo también puede sentir penas, alegrías, contradicciones. Puede conocer gente nueva. Puede imaginar que hay países o que hay lugares más allá de donde él está. Puede imaginar incluso que hay planetas más allá de donde él está. Todo eso en el sueño. Y eso es real mientras el soñador está soñando. Esas personas son reales, estos eventos son importantes. Solo hasta que despierto. Cuando despierto, todas esas personas, todos esos lugares, todas esas penas, todas esas glorias se desvanecen, ya no son importantes, porque era simplemente el mundo del sueño, un mundo irreal, un mundo de realidad relativa, porque me requería a mí para que existiera. Esas personas que yo pensaba que existían fuera de mí, no existían más que en mí. Yo proyecté ese mundo, yo proyecté estas personas y todo lo demás. Yo creía que existían aparte de mí. Yo creía que tenían una existencia independiente de la mía. Así como ustedes pueden pensar que yo tengo una existencia independiente de la suya. Pero no. Toda esa gente existía solo en el soñador. Todo ese mundo existía en el soñador. El soñador se despierta, desdeña eso como irreal y empieza a funcionar en este plano que considera real. Pero esta realidad tampoco es siempre existente.
el Vedanta propone que lo real es siempre existente. Existe todo el tiempo, sin pausas. Si yo me doy cuenta, hay pausas en este nivel de realidad y en el nivel de realidad del sueño. Cuando yo estoy soñando y estoy en ese mundo, yo no estoy en este mundo. Cuando yo estoy en este mundo, no estoy en el otro mundo. Entonces hay separaciones en esos mundos. Hay pausas. Hay momentos en que el mundo del sueño empieza a existir, se desvanece, se da el sueño profundo, luego yo despierto. Este mundo no es siempre presente. Uno puede decir que es el mismo cuerpo el que está permitiendo al soñador y es el mismo cuerpo el que está experimentando este plano. Y que existo siempre, por tanto. La noción de existencia deviene de la capacidad de conocer. Yo cuando me despierto, y quizás no soñé nada, digo, dormí profundamente. Y alguien te pregunta, ¿tú existías todo ese momento? Claro que existía. Por eso me puedo despertar y estar hablando contigo. Pero eso es una suposición. Tú no puedes recordar ese momento de sueño profundo. Tú estás asumiendo que estuviste ahí. Pero no estás conociendo nada en ese momento. O más bien hay un conocimiento, pero un conocimiento de la ausencia. ¿Quién estaba conociendo esa ausencia? Porque aquello que estaba conociendo esa ausencia, estaba conociendo también mientras estaba soñando, y está conociendo también este plano. Eso sí está presente en los tres momentos. La conciencia, la capacidad de conocer, es lo que está presente en esos tres mundos. La invitación del Vedanta y de las tradiciones metafísicas que van más allá de la materia, eso quiere decir metafísica, invitan a entender que está el personaje, este yo que es visible para otros, este sujeto con el cual uno interactúa con el plano mundano. Se entiende esa realidad, la realidad del personaje. Pero también se entiende que esa no es la más esencial realidad, sino que es una construcción simplemente. Una construcción del tiempo y el espacio en el que me tocó manifestarme. Una construcción psicológica, una construcción social y una construcción cultural. Si yo nunca me doy cuenta que eso es una construcción, yo no puedo ver más allá. Y quedo en ese personaje y quedo en esa programación psicológica, social y cultural. Pero no puedo distinguirme como algo distinto de aquello. No puedo distinguirme como la vida que está alimentando esa particular vida, esa circunstancial vida. Hay una vida que está alimentando la vida de todas las distintas personas, de todas las distintas especies, de todas las distintas manifestaciones. Esa vida es mi vida. Esa vida es mi más real realidad. Vedanta es eso. Es el conocimiento de mí mismo como mi más íntima mismedad, por decirlo así. Es natural que cuando uno va acercándose a las dimensiones metafísicas, el lenguaje vaya quedando un poco corto, hasta llegar a lo inefable. Y es por eso útil tomarse de la mano de tradiciones que tienen una terminología específica, exacta, para cada estado, para cada nivel. Está la vida del personaje. Está la vida real.
Por eso esa vida en la tradición mística cristiana, por ejemplo, ese anhelo por la unión, ese anhelo de San Juan de la Cruz, por ejemplo, esa unión absoluta en la tradición mística cristiana se da por el abandono de mí mismo, el abandono de la vida del personaje. El personaje ya me sirve solo funcionalmente para comer, para mantener ahí mi capacidad de conocerme. Lo que pudiéramos encontrar en la tradición monástica como la renuncia. El abandono puede ser interior, interno, no necesito vestirme de ningún color. Es útil, claro que sí, pero no es esencialmente necesario. El abandono del personaje quiere decir dejar de darme importancia, dejar de darme color, dejar de darme excesiva atención o intensidad a mis pensamientos y a mis emociones. Porque mis emociones y mis pensamientos son cosas circunstanciales, que vienen y van. Y aquello que viene y va no es real. Una emoción empieza a existir, existe y deja de existir y viene otra emoción. Y así, constante impermanencia, irreal. Un pensamiento lo mismo, viene, está, me atrapa, me da vueltas, me deja, viene otro. También impermanencia, también irrealidad. El abandono, que quizás tiene una connotación de entrada negativa porque es el rechazo de algo, es una entrega también. Yo me entrego absolutamente a esa fuente. La dejo de disfrazar o de etiquetar con pensamientos y emociones, que son solo construcciones circunstanciales. Todas mis emociones, mis resentimientos, mis penas, mis rabias, mis expectativas, mis añoranzas, son todas construcciones mentales, sociales, metas, son todas construcciones. Es un camino de recogimiento, de quedarme morando en esa imperturbable unidad. Se me viene a la mente la vida de Ramana, Sri Ramana Maharishi, una de las constantes grandes luminarias que ofrece India. Relativamente contemporáneo, murió recién, abandonó el cuerpo recién en 1950. Su historia es súper bonita de cómo él pudo percibir directamente esta totalidad. Se las voy a comentar. Ramana, que en ese tiempo se llamaba Venkatesam, su nombre civil, era un niño normal, como cualquier otro. En el colegio, en esa institución, en ese adoctrinamiento, nunca destacó, porque no era lo suyo. Su pensamiento, su sentir era más juguetón. Siempre se le veía jugando con los demás niños, nadando en el río, riéndose. No le iba mal en el colegio porque tenía buena memoria, pero no tenía intereses en destacar. Y una vez estaba en su casa y llegó un tío con una revista, un folleto de un templo cercano, todo esto en el sur de India, y tenía ciertas figuras de deidades del templo. Y Ramana se quedó contemplándolas.
Su tío le contó un poco lo que significaban. Y de ahí al poco tiempo, Ramana empezó a preguntarse qué pasa si uno muere. O eso. Y esta pregunta la absorbió tanto que entró en un estado como de colapso corpóreo y empezó a dejar de funcionar su cuerpo. Y él veía, tuvo la fortuna, la conciencia de poder ver todo este proceso, cómo la muerte era inminente en su cuerpo. Pero lo vio con distancia, vio cómo la muerte era inminente en su cuerpo y se quedó atestiguándolo. Y finalmente no abandonó el cuerpo, pero ya nunca volvió a ser el mismo. No tenía intención de nada más, no tenía intención de nada más. Por un par de semanas estuvo así como retraído, ido del mundo. Sus papás no lo entendían. Y le habían dado, era ya a fin de mes, la mensualidad para que fuera a pagar el colegio. Y él usó esa plata para comprarse un ticket a un lugar en el sur, en tren, a una montaña que le había surgido espontáneamente, y dijo, quiero ir allá. Esa era su única visión, su única meta del mundo. Y le costó un montón llegar, pero finalmente llega. Y llega y se busca un lugarcito donde pueda no molestar y no hace nada más que estar ahí quieto. Y alguna gente se sorprende y lo ve, y así pasan días. Después hay otros niños que lo ven así quieto y le empiezan a tirar piedras y palitos, porque era un niño de su edad, 16 años, joven, y él no se mueve, no hace nada. Entonces le empiezan a molestar. Y uno de los cuidadores de ahí del templo lo ve y dice, ya, lo mueve a un rincón para que no lo molesten, a una especie de zócalo que tenía el templo. Lo deja ahí. Y entonces los niños lo dejan de molestar un rato. Y se olvidan que él está ahí. Y él hace sus cosas y alguna gente va para allá y no es un lugar muy limpio. Después llega otra persona y se da cuenta que ahí hay una persona. Y lo sacan. Y este sí lo lava, lo limpia. Y entiende, puede dimensionar su grado de espiritualidad, su grado de absorción en planos más sutiles, que puede entender por qué no está tan consciente de sus planos más corpóreos. Y de ahí poco a poco va de un lugar a otro, cada vez mejor gente, podemos decirlo, empieza a cuidar. Llega una persona, lo ve y se queda con él el resto de su vida, y es su primer cuidador, que le da comida, lo lleva, lo mantiene ahí para que él pueda estar en ese plano. Eso ya habla de una cosmovisión muy distinta a la que nosotros nos tocó crecer. Y esto no fue miles de años atrás, fue a inicios de este siglo. Y así Ramana naturalmente va juntando gente a su alrededor y de pronto ya después empieza a hablar. Pasó mucho tiempo sin hablar, sin necesidad de contactarse, de decir nada. Pero luego ya mucha gente se empieza a juntar y él a veces da charlas. Pero su principal instrucción es mediante el silencio. Él está en un tan alto nivel de limpieza mental, es decir, no tenía deseos, rabias, contradicciones, que ese nivel de limpieza se expandía fácilmente a los que estaban en su presencia, acallando así, matando de hambre los pensamientos, las emociones que las personas tenían frente a él. Y esa era su más alta enseñanza, mediante la vibración, mediante el darshan, mediante la presencia con una entidad que está tan limpia de contenido mental. Santo, en español, es una palabra, viene de santam,
que quiere decir sin mancha en sánscrito. Santo es aquel que no tiene mancha. Por mancha entendemos contradicción o fluctuación mental. Vritti, en terminología más específica. Santo es aquel que no tiene intenciones, ni deseos, ni arrepentimientos, sino que es pura presencia, mera presencia. Hay una vida que está alimentando todas las cosas. Una presencia como la de Ramana o la de algún santo refleja esa vida, sin ningún filtro, sin ningún pensamiento, sin ninguna emoción. Entonces su luz es más grande, es más real, es más pura. O sea, la luz es siempre pura. El asunto es que las otras entidades, como nosotros, acumulamos pensamientos y emociones. Y por eso usamos esa energía que nos viene dada naturalmente para alimentar ese pensamiento y esa emoción. Y no simplemente permitir que la vida haga lo que quiera con la vida. Por eso es un abandono del personaje, un abandono de esta atención, un abandono de alimentar este pensamiento, esta emoción, esta contradicción. Porque lo que se va a hacer igual. El asunto es no ocupar esa energía esencial para alimentar tonteras, alimentar contradicción. Y así poder estar presente todo el tiempo, liviano, como un niño que se sorprende y está en un presente constante. Luego puede venir la programación y ahí la cosa se puede complejizar. Conscientemente yo puedo llegar a etiquetar toda interacción que tengo para categorizarla en sus niveles de cercanía a la realidad. Real, irreal, pasajero, permanente. Circunstancial y esencial. Yo creo que como introducción puede estar bien para después la próxima sesión más sistemáticamente empezar a revisar verso a verso e invitar a esta nueva programación, una reprogramación, para a veces instalar un programa nuevo. Si mi computador, mi mente está muy llena, yo necesito borrar ciertas cosas o comprimir ciertas cosas. ¿Cómo yo me borro un pensamiento? ¿Cómo yo me borro un hecho, si lo considerara así? ¿Cómo lo borro? A veces eso no es posible. Naturalmente puede darse cuando existe solo un pensamiento. Yo estoy alimentando solo un pensamiento, mi mismedad, y nada más existe. Los pensamientos existen porque yo los estoy alimentando, por eso existen. Antes de borrarlo o que se diluya, que se desvanezca finalmente, yo puedo etiquetarlo de una manera distinta para que pese menos. Este particular evento, en vez de considerarlo algo muy significativo, algo que me marca, o que me da rabia, o que me da pena, o miedo, o tristeza, y tenga toda esa carga, yo lo puedo etiquetar, categorizar de otra manera, mediante el conocimiento, mediante una instrucción en qué cosa es real, qué cosa no, y así ya no pese. Y así cuando tenga menos peso, naturalmente mi programa irá corriendo más rápido. Mi mente irá corriendo más rápido hasta disolverse en la mera luminosidad. Y ya no funciona con el programa del personaje, sino que intuitivamente la vida funciona a través de mí.
son hábitos. El estar pensando en las mismas cosas son cosas que se pueden desprogramar. Bueno, eso como introducción vamos a dejar. Preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta específica. Mi pregunta es en la vida actual, cotidiana nuestra, por ejemplo, abarcando ese aspecto entre si yo entrego todo a vacío mi mente, no alimento los pensamientos y actúo desde mi presencia, si la vida es una práctica, ¿no? Uno puede empezar de a poquito a silenciar la mente y hacer la práctica. ¿Y qué pasa con las proyecciones? ¿Cómo haces de la vida? Porque siento que eso se puede lograr en una vida ordinaria, digamos, cotidianamente. Pero es mucho más el trabajo que estar sentado y sin hacer muchas cosas y solo dedicarlo a la meditación o al actuar de que la vida aparece a través de ti en un entendimiento de no mente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la planificación que te saca del momento presente para proyectar algo en un futuro no existente? O sea, si nos vamos a lo... ¿Qué pasa con eso? No me queda muy claro a qué te refieres con planificación. ¿Quién planifica en ese contexto? No, por ejemplo, de decir... ¿Marcela planifica? Claro, el personaje. El personaje. ¿Cómo separa el personaje de mi proyección? O sea, para estar en esa totalidad aquí y ahora, cotidianamente, en el aquí y ahora, ¿cómo hago para que mi proyección no me saque? Una cosa así, no sé cómo explicar. La proyección es el personaje. Eso es lo que quiero. Lo que se va a hacer naturalmente. El otro día leía qué tanto ego es necesario, en el sentido de que tanta identificación con esta construcción es necesaria. Y la respuesta era la suficiente como para no ponerte frente a un bus. Esa es toda la identificación que necesitas. La suficiente para saber si viene el bus, correrte. Como para no subirse al bus y no irse a ningún lado que no sea aquí y ahora. También se puede entender de esa manera, pero Para que no te atropelles. claro, era para mantenerte vivo. Lo suficiente para que el bus no te choque. Es todo el ego que se necesita, es toda la identificación que se necesita. Porque está, el funcionar del personaje se hace mediante el intelecto. El intelecto es algo bueno dentro de la cosmovisión occidental. El intelecto es lo mejor. Casi lo mejor. Pero el intelecto es un nivel menor de interacción. Más alto que el intelecto es la intuición. El intelecto requiere carga, requiere procesar cosas. Requiere, tú entiendes, intelecto quiere decir yo elijo entre dos cosas. Intelecto, la inteligencia. Elijo entre dos cosas. Entonces estoy entendiéndome como algo distinto. Yo y lo otro. La esencial dualidad. En la intuición no se hace eso. No hay dos. No hay separación. No hay separación. Se actúa. Tú no sabes por qué te vas por ahí. Tú no sabes por qué vas para allá. No sabes por qué haces esto. Simplemente no lo sabes como personaje. Pero sí como la vida. La vida es omnipresente. Se conoce a sí misma en todas sus dimensiones.